Estamos en nuestra serie de postura pastoral y quiero darle continuidad al mensaje que he estado predicando estas últimas semanas. Quiero partir con este versículo hoy. Lo hemos mencionado constantemente, pero quiero arrancar por aquí hoy en Jeremías 3:15. La palabra de Dios dice: y les daré pastores conforme a mi propio corazón, que los guiarán con conocimiento y entendimiento. Esta es una palabra tremenda porque está hablando de que hay un diseño y hay un corazón correcto que Dios quiere derramar para la comunidad, y que los pastores tienen un propósito. El corazón pastoral o el ministerio pastoral tiene el propósito de guiar con el conocimiento bíblico y de guiar en el entendimiento divino. Esto tiene que ver con entender los tiempos que estamos viviendo. Si como iglesia el líder espiritual no puede discernir los tiempos que está viviendo, entonces va a ser difícil que la iglesia pueda mantenerse caminando conforme a la realidad de lo que Dios quiere establecer del cielo en la tierra. Él quiere establecer su diseño que está en el cielo, establecerlo en la tierra. Por eso hay que tener no sabiduría humana o intelecto humano, sino el conocimiento, el entendimiento bíblico, la sabiduría de Dios. Y por supuesto entender los tiempos, entender el kairos de Dios, el kairos que se está viviendo. Hay un ciclo pastoral que me describe este versículo. Y esto nos ayuda también a entender nosotros cómo vamos en ese ciclo. Porque todo parte de Dios. Y este es el ciclo pastoral. Dios da los pastores. Dios los da. Nosotros no lo imponemos. Dios da los pastores. Entonces, los pastores escogen las ovejas. Son los encargados de escogerlas. Y entonces las ovejas imitan nuestra fe. Ese es el ciclo. Dios da, los pastores escogen, diga, soy escogido, y las ovejas imitan nuestra fe. ¿Cómo pueden imitar nuestra fe? Pues con la guianza del conocimiento en que los estamos llevando y del entendimiento que les estamos entregando. Entonces, es con el ánimo sobre todo de las personas que me están escuchando hoy por primera vez en este mensaje. Quiero decir esto por misericordia con los que me están oyendo hoy por primera vez. ¿Qué estamos predicando en Arde? ¿Cuál es mi función como pastor y cuál es su función como oveja oyente del mensaje? ¿Qué estamos predicando? Estamos predicando cómo Dios usa esta figura para llevarle a acercarse más a su corazón y a su propósito. Y estamos tratando en los misterios de Dios de descifrar esa relación. Si es difícil una relación matrimonial, una relación con los hijos, imagínese usted lo comprometido que es tratar de explicar la función del pastor con la iglesia. ¿Y cuál es mi gran obstáculo? Mi gran obstáculo es que la mayoría de las personas vienen de un trasfondo de niñez negativo, adverso, donde hubo ausencia de paternidad o hubo vacíos en la paternidad que recibió. Porque por bien que uno quiera hacer el trabajo, el hijo va a adolecer de algo en algún momento en nuestra función como papá. Entonces, mi gran obstáculo es que la mayoría de las personas no están viendo aquí al paisita que nació en Medellín, que está ardiendo por el Señor, que ama a Dios, sino que están viendo aquí a su figura paterna, a su figura de la niñez, al abuelo que le dio fuete y le dio rejo. Están viendo a las personas que más le hicieron daño, y muchas veces o siempre tengo que batallar
en contra de una imagen falsa que se levantó en contra de la autoridad, pero que cada vez que estás enfrente de ese pastorado, estás pasando factura por lo que viviste en la niñez o en la adolescencia. Muy bien, estamos todos en contexto ya. Por ahí he venido las últimas semanas. Entonces, nuestra relación pastoral es un vínculo para amar, para formar y para empoderar. Nosotros somos canales para transmitir la misericordia, la gracia y el poder de Dios. Esa es la función que yo tengo que cumplir. Ahora, en mi gremio han habido personas que tristemente no han hecho bien su trabajo. Entonces, tenemos también que luchar con el estigma de lo que sale muchas veces de personas o de pastores que cayeron, que fallaron, que se equivocaron. Y muchas veces también en el mundo agrandan las cosas de lo que un hombre de estos está viviendo. Y me toca lidiar con eso. O sea, si se equivocó el pastor de la esquina, también soy culpable. No tengo que responder solamente por mí, sino que cuando un hombre es infiel, la mujer dice, todos los hombres son igualitos, todos son infieles, todos son malos. Y obviamente tenemos que lidiar con esa imagen y tratar de convencer a las personas que no podemos hacer de un suceso una realidad suprema. Entonces, cuando un hombre cae, cuando hay debilidad de pecado en un pastor, esa debilidad en el pastor no debería ser utilizada para justificar las faltas de carácter propias. Decir, no, es que si él falló, imagínate todo lo que yo puedo hacer. No puede ser utilizado para justificarte a ti mismo o no te da permiso a ti para fallar. Porque evidentemente quienes Dios nos da la oportunidad de estar aquí, estamos respondiendo a un llamado, pero no estamos hablando de que somos Dios. Somos a imagen de Dios, pero no somos Dios. Solamente tómese un cafecito con mi esposa y ella le va a decir todo lo humano que yo soy. En serio, yo voy al baño como usted. Hay veces está flojito cuando voy al baño. Me da hambre, me da tristeza, me da rabia, me pongo contento. Hay días que estoy muy feliz, hay días que no estoy tan feliz. Hay días que quiero amar a todo el mundo, hay días que quiero matarlos a todos. O sea, yo soy un ser humano común y corriente. Hay días que me levanto a trabajar con todo el ánimo y con todo el buen espíritu y la buena onda. Y hay días que me siento cargado, me siento aperezado. Hay días que me duele hasta, mejor dicho, lo más interno de mi ser. Y hay días que me siento de 18. Eso quiere decir que soy un ser humano normal. Y eso es importante para que usted entienda que me puedo equivocar. Tengo permiso de equivocarme. Puedo pecar. El problema es que yo no sea esclavo del pecado y que el pecado se enseñoree de mí. Ese es el problema. Cuando alguien deja que el pecado se enseñoree de su vida y no quiere ser expuesto a la transformación. Quiero decirle, yo confieso mis pecados. En diciembre que estaba con mi pastor, le dije, ven, ya se iba a ir. Le dije, no, venga, quiero hablar con usted a solas porque me quiero confesar. No, esa cara que me puso cuando le dije eso, dijo que me va a soltar este tipo. Y me cerré en la oficina y me confesé con él. Le dije, mira, esto me carga, esto me hace sentir mal, esto me molesta. Y entonces me dijo, qué bueno que me compartes esto, que impartes esto. Qué bueno que tienes la valentía de confesarte conmigo. Por supuesto, para las creativas que hay aquí y que me ven por internet, quiero decir que no estoy hablando de que tenga una doble vida, nada que ver con eso. Soy hombre de una sola mujer que ama a Dios por sobre todas las cosas y que simplemente en áreas de su carácter o de su fe
tiene debilidades que necesitan seguir siendo en mí, trabajadas y glorificadas. También quiero decirle algo que aprendí sobre la edad espiritual de la iglesia y la importancia de lo que el pastor, el padre espiritual de la casa representa. Ustedes saben que este año nosotros cumplimos 13 años como iglesia fundada, ¿verdad? Pero la edad espiritual de la iglesia está sustentada en el caminar espiritual del pastor con Dios. Eso quiere decir que en realidad yo me entregué a Dios genuinamente. Recuerdan que dije, Dios estaba conmigo, pero yo no estaba con Dios. Entonces hay un momento donde yo entendí la realidad de Cristo y de la obra en la cruz, y aunque crecí en un lugar religioso o tradicional, hubo un momento donde yo realmente tuve un encuentro con la realidad de Cristo, con la realidad de su cruz. Y eso fue en el 2002 que yo tuve ese gran encuentro, que yo me encendí en el primer amor y por gracia de Dios me he mantenido en ese primer amor. Yo pienso que cuando alguien se entrega a Dios no debe perderse el primer amor, no se debe apagar, y sí es posible mantenerse encendido por el Señor, sí es posible. Entonces quiere decir que Arde tiene 21 años espiritualmente hablando. Es una edad importante en términos del espíritu. Imagínense, usted dirá, ay pastor, pero digamos que relativamente su proceso ha sido rápido. Imagínate, los discípulos de Jesús estuvieron 3 años con él y evangelizaron por todo el mundo. Estamos aquí fruto de esa obediencia, porque si uno permite que él se mueva intensamente, Dios se va a mover intensamente en nuestras vidas. Cuando yo enseñé el tema de padres por primera vez, no era un pastor oficialmente ordenado, era un líder que servía en la iglesia y que dirigía ministerio. Y empecé a enseñar de paternidad en un lugar donde parecía que se entendía la paternidad, pero solo se entendía de manera conceptual, no se entendía de manera espiritual. Cuando yo empecé a profundizar en el tema, me imagino que se acuerdan del momento donde estoy hablando, una parejita aquí, lo hablé en una casa y en el momento que yo hablé de paternidad se me dividió el público. Unos lo entendieron, unos lo amaron y otros inmediatamente lo rechazaron. Porque a ti te lleva 2 cosas a rechazar la paternidad espiritual. La primera, la religión. Si eres religioso lo vas a rechazar. Porque tú vas a decir cosas como, ¿cómo un hombre me va a bendecir? A mí me bendice Dios, no un hombre. Esa es religión, lo ves en términos religiosos. Y lo segundo que yo pude discernir es que había un espíritu de orfandad. Si no tuviste, no tienes una buena imagen paterna, hablarte de un espíritu de orfandad o de un corazón en orfandad va a ser muy, muy difícil que pueda ser recibido. Se opone a la realidad de Dios. Pero fue un tema que me apasionó, un tema que empecé a enseñar y un tema que empecé a vivir. Porque Dios mismo restauró mi paternidad. Inicialmente yo me acerqué feliz de la vida a Jesús, mi Salvador, y me relacioné con Jesús de 1000 maravillas. El Espíritu Santo ni te cuento. Wow, cuando yo me empecé a relacionar con el Espíritu de Dios, mi corazón ardía y rebosaba de la presencia del Espíritu Santo. Pero cuando me vi confrontado con la realidad de ver a Dios Padre, hubo como una reserva en mí. Dios Padre. Y me sonó raro. Incluso yo recuerdo que cuando entiendo la figura de Jesús y que Jesús es mi hermano mayor, a mí casi que se fue un día de malas noticias. Porque yo dije, después de todo y es mi hermano. Y yo me sentí incómodo en ver a Jesús inicialmente por mi inmadurez como hermano mayor. Pero poco a poco, por su misma misericordia, fui entendiendo. Es que si tú tienes una buena relación con Jesús como hermano mayor, ese hermano mayor
te va a llevar a los brazos del Padre. Entonces, claro, lo primero cuando uno se acerca a las cosas de Dios es poderse relacionar con Jesús como hermano mayor, y entonces, claro, él te compra, Jesús te compra, y eso es bíblico, no se sienta incómodo con eso. Jesús te compró con precio de sangre. Entonces Jesús te compró, Jesús hizo lo que nadie más pudiera hacer por ti, y solo el hecho de que Jesús diera la vida por ti es un hecho que a ti te genera mucha confianza, porque Él era Dios y dio su vida por mí y me compró con su propia vida. A mí me da confianza ya Él. O sea, yo siento que ¿qué puede esperar Jesús de mí si me lo dio todo? Entonces Jesús en mi desarrollo espiritual me fue acercando al corazón del Padre, y ya hubo un momento donde yo pude decirle: papito Dios, papá Dios, Abba Padre, Abba Padre. Y me recuerdo un día que empecé a decir: Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre. Y mi espíritu era transformado mientras yo decía: Abba, 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 papito, papito Dios. Entonces, nosotros tenemos que desprendernos de muchas cosas en el pasado para poder tener una relación fresca con la paternidad de Dios. Y Dios empezó a restaurar. Yo ahora a mi papá le digo: Abba Padre, así le digo, Abba, le digo Abba. Y cuando Abba, y lo aprendí porque estaba viendo una novela de Israel. Yo le dije que yo soy un ser humano normal. Estoy viendo esa novela de Israel y me parece tan lindo cuando los niños llaman a su papá: Abba, Abba. Entonces yo, ay, yo le puedo decir a mi papá Abba y está vivo. O sea, tengo a mi papá vivo, le voy a decir Abba. O sea, voy a aprovechar el tiempo que Dios me dé de vida para llamarle, lo voy a decir Abba. Mi corazón está sano. Yo lo abrazo, yo lo beso. Hace 2 años que se nos enfermó, estábamos Dianita y yo pues con él como si fuera un niño chiquito, y nosotros en una actitud tremenda. Pero él se tuvo que enfermar, sentirse al borde de la muerte para poder vernos a Dianita y a mí con esos ojos de amor de que somos lo máximo que le ha pasado en su vida. Pero estaba tan herido que él no podía amar de la manera que Dios ama. Él vivió su crisis para podernos ver como realmente nos tenía que ver. Y yo siento que Dios usó eso para terminar de sanar su corazón. Es que cuando tú te ves al otro lado del charco, empiezan a cambiar todos los valores y todo el sistema de todo lo que piensas y todo. Y tú dices: ¿cómo es eso de Jesús? Vení, explícame. Estoy aquí a punto de perecer. Yo que me voy a asegurar de ir al cielo. Yo quiero ir al cielo, ¿verdad? Y es que Dios tiene un tiempo para nuestro encuentro. Y la paternidad de Dios también hay un momento donde se revela en nuestras vidas. Entonces les quiero compartir en estos minutos sobre, yo le voy a decir esto y me va a mirar Vicente con su cara. Este es uno de mis libros favoritos de la Biblia. Siempre que voy a mencionar un libro es mi favorito. Pero no, está en serio, este es el top, el top. Este libro es el que yo recomiendo. Este es mi libro, o sea, este es mi libro. Este es el libro. Y ese libro es la carta de Filemón. Lo puedes ver ahí. Sí, ay, el libro, las tantas páginas. Pastor, me pusiste una tarea muy grande. Si lea Filemón por lo menos, iba a ser el capítulo de Filemón, iba a ser una buena introducción. De hecho no lo va a leer hoy, pero léalo en su casa, léalo, busque Filemón, que es poderoso. Pero le voy a dar el contexto. Pablo escribe a Filemón para alentarle que recibiera a Onésimo de vuelta como un hermano del evangelio. Le dice: recíbelo como un hermano y no le impongas castigos severos que se le imponían normalmente a los esclavos que escapaban. O sea, el destino para Onésimo era un castigo porque había sido esclavo. Entonces Pablo escribe una carta que es muy personal, pero que también es dirigida a la iglesia. Y siento como iglesia profética también que somos, que Dios permite que Arde tome esto de manera personal y como un mensaje que está dirigido para cada uno de nosotros como iglesia. Cuando yo empecé a investigar sobre el nombre o el trasfondo de la palabra Filemón, vi que Filemón es hospitalario y amoroso. Ese es el significado. Y pienso que allí radica la manera como Dios quiere que nosotros nos movamos.
necesitamos amar como Dios ama. Porque no sabemos amar. Un matrimonio, hasta que no se aprende a amar como Dios ama, no se está amando verdaderamente. Cuando los padres no saben amar a los hijos como Dios ama. Porque si supiéramos amar a nuestros hijos como Dios ama, la relación cambiaría diferente. Los pastores no sabemos amar a las ovejas como Dios ama. Porque cuando aprendemos a amar a las ovejas como Dios ama, la relación sería completamente diferente. Tenemos que crecer en términos de lo que es el amor. Necesitamos crecer en el amor. Y entender que ese amor es una extensión de la paternidad de Dios. Pero no podemos dar nada de lo que no hemos recibido. Si nosotros no hemos recibido ese amor, no tenemos ese amor, no lo vamos a poder entregar a otras personas. Entonces, en el ministerio pastoral, ahí en Filemón, para mí está muy descrito de manera muy poderosa. ¿Por qué? Porque la única motivación de un pastor genuino, de alguien que fue llamado por Dios para esto, la única motivación que yo tengo es formar a Cristo en tu vida. Ese es mi deseo, esa es mi fiebre, ver a Cristo en ti. Yo deseo ver a Cristo en ti. Y que obviamente se multiplique en tus acciones, en tus decisiones, en tu estilo de vida, por supuesto. En Filemón nosotros vemos la intercesión de Pablo por Onésimo. En la vida práctica de hoy sería la intercesión de Wilson por Einstein, la intercesión de Wilson por Ale, la intercesión de Wilson por José, la intercesión de Wilson por los Cole, por los Godoy, por Julio. Es mi intercesión delante de Dios por ustedes. En términos prácticos, es pararme yo ahí a interceder por sus vidas, a interceder para que Dios obre. Hay algunas cosas puntuales que yo puedo encontrar en Filemón que les quiero compartir. Y lo primero está en Filemón 8, Filemón 1, del 8 al 9, dice: por eso, aunque en Cristo tengo la franqueza suficiente para ordenarte lo que debes hacer, prefiero rogártelo en el nombre del amor. Los pastores somos padres según la fe. Somos padres. ¿Qué es ser padre? Según la fe, es que yo quiero lograr que tú me sigas por inspiración divina. Que tú me sigas no por mi elocuencia, por mi buen parecer o por mi capacidad de encantamiento o de manejar al público y por buen comunicador. Yo quiero que tú me sigas porque hay un impulso divino que te lleva a decir: yo quiero seguirlo a Él, yo quiero aprender de Él, yo quiero caminar con Dios, con Él. Hay una versión de Filemón que dice: por esta razón me atrevo a pedirte un favor. ¿Se imagina que yo llegue a donde usted y le digo: ¿sabes qué? Te voy a pedir un favor. Y aunque te lo pudiera exigir, porque es lo correcto que tú hagas, quiero ser amable y pedirte un favor. Eso es lo que está diciendo la carta. Hay otra versión que dice: aunque te lo podría ordenar, pues Cristo me ha dado esa autoridad, prefiero pedirte que me hagas el siguiente favor. Y es que partimos de una verdad. Dios nos ha dado autoridad, Dios me ha dado autoridad, pero la autoridad que Dios me dio no es para que yo la imponga, sino por el contrario, para que como pastor yo te pueda decir: te ruego, te pido, te animo, te exhorto y en el mejor de los casos te convenzo. Porque el pastor no debe de usar su jerarquía de manera autoritaria, sino que la jerarquía debe usarse cautelosamente sobre la base del amor. Eso te ayuda a determinar
realmente quién es un pastor verdadero y quién es un pastor que está en otro diseño. ¿Quién es un pastor general? No general porque el pastor principal, sino en cuanto al que manda. Yo soy el que mando, a estrellitas, que quiere imponer su autoridad. No, esto se trata de moverse en la autoridad de manera cautelosa, porque a nuestro alrededor hay muchas personas que fueron heridas y si nosotros no lo hacemos de manera cautelosa, con la base del amor, le vamos a revivir su pasado y los vamos a alejar de Dios. Y es lo menos que nosotros queremos hacer. Entonces le voy a explicar algo que le va a salvar su vida aquí en la congregación. Si a usted algunas veces le parece que yo soy autoritario, quiero decirle que dogmático no se debe a un sentimiento o a un impulso de superioridad. No se trata de que me sienta superior a usted. Cuando usted me percibe autoritario es la firmeza de mis convicciones y la fidelidad que deseo tener con el testimonio de Cristo. Es por la convicción y la seguridad de lo que Dios me ha llamado a hacer. Es por el valor que le doy al evangelio. No lo tome de manera personal, porque no tiene que ver con usted ni con esa orfandad en el ambiente que usted haya crecido. Simplemente queremos ser padres según la fe. Queremos ser los que te enseñan. Es mecánico. Alguien sabe de carros y le apasionan los carros. Lo normal de alguien que le apasionan los carros, que sabe de carros, es que su hijo aprenda de carros. Ese es padre de la mecánica en eso. Porque ¿quién le enseñó del ambiente? Su papi. Es que si un futbolero es hincha de un equipo de fútbol, lo normal es que sus hijos sean hinchas del mismo equipo de fútbol. Pues lo llevaba al estadio a ver ese equipo, va a seguir hinchándole a ese equipo, que no es normal. Es padre según el deporte en donde lo haya introducido. Si a alguien no le gusta el fútbol y le gusta el tenis y lo introdujo en el mundo del tenis, el hombre va a ser un enamorado del tenis o del golf o del deporte que haya tomado. Yo soy padre según la fe. Mi hobby son las cosas de Dios. La mayoría de lo que abarca una conversación conmigo es Dios, el reino, la justicia, la paternidad, el amor. O sea, yo estoy obsesionado con las cosas del cielo para que sean traídas a la tierra. Ese es mi trabajo, esa es mi manera de ser. Yo caso gente, yo entierro gente, yo recibo niños, yo bautizo gente, todo. Yo le hago liberaciones a la gente. Ese es mi trabajo. El mundo espiritual es mi trabajo. Orar por enfermos, ser un instrumento, una palabra de consuelo para otro, o de exhortación, de corrección. Entonces somos padres según la fe. Así nos movemos. Lo segundo que quiero decirle, el segundo argumento que traigo, cuando uno forma a otro en el evangelio, se hacen hijos de nuestras propias entrañas. Eso lo tiene que entender usted. Filemón 1:10 dice: te suplico por mi hijo Onésimo, quien llegó a ser hijo mío mientras yo estaba preso. O sea, lo consideraba hijo. Se considera hijo de las entrañas, porque el proceso espiritual es muy relativo o comparativo con el proceso gestacional de una madre cuando tiene un bebé en su pancita. Así funciona. El pastor cumple como la función de incubadora para darle crecimiento y desarrollo a la vida de Cristo en cada uno de los creyentes. Yo soy tu incubadora para que Cristo se pueda formar en ti. Entonces, obviamente estoy hablando de manera metafórica para indicar que cuando uno gana un alma o Dios le da un alma, es para que nosotros podamos formar la vida de Cristo en esa persona. Entonces, esa es la razón porque algunas personas me han dicho: ¿por qué te duele tanto? ¿Por qué te dolió tanto? Porque tu corazón, pues como que me parece que está exagerando la nota. O sea, no se murió, me dicen. Alguien una vez me dijo: pues no se murió. Entonces, la razón es porque podemos literalmente sentir un vínculo directo o inmediato, un apego o una conexión afectiva. Ese es el pastorado que yo tengo.
Yo tengo un pastorado cercano, yo no tengo un pastorado lejano. Entonces hay un apego, no hay un apego. Lo saludable de esta conexión entre el pastor y la oveja va a favorecer el desarrollo espiritual del creyente. Si nuestra conexión es buena, va a haber un desarrollo espiritual bueno. Por eso Filemón dice allí: te suplico por mi hijo, quien llegó a ser hijo mío mientras yo estaba preso. No estuvo en su panza, pero lo concibió espiritualmente. Y es que cada uno de los discípulos se convierten en hijos del amor. Es como una semilla espiritual que está en mí, es plantada en el ADN del nuevo Hijo de Dios. Es plantado en cada corazón. Y obviamente esto termina expresando una relación tierna, una relación íntima. Porque hay un amor filial que termina siendo puro, que si se mantiene de la manera correcta, va a repercutir en toda la congregación, va a repercutir en todos los santos. Y entonces esas familias van a tener un amor fraternal correcto entre ustedes también. Se establecen relaciones mucho más puras. Qué tremendo hay en Filemón que dice: te suplico. Y es que uno solamente suplica cuando ora. Uno solamente suplica por quien sufre. Uno solamente suplica por quien ha llorado. Uno solamente suplica por aquellas personas con las que ha adorado a Dios. Si hemos estado juntos, voy a suplicar por ti. Entonces, la carta se sigue desarrollando y habla de una persona que era inútil, era esclavo, pero empezó a tener una utilidad en Cristo. Y nos representa a nosotros, esclavos del pecado, y empezamos a ser útiles en el Señor. Empezamos a ser útiles, somos enviados como si nuestro propio corazón estuviera involucrado. Cuando termina el servicio y nosotros oramos por ustedes y los enviamos, es nuestro corazón el que está involucrado en esa oración. Involucramos nuestro corazón, no es un acto religioso, el corazón está involucrado, las entrañas están involucradas. Y esta es la situación del apóstol. Él está preso, él necesita de ese hombre ahí, pero está dispuesto a renunciar a él porque sabe que es lo que tiene que hacer. Y aunque lo quisiera tener ahí para que le sirviera en un momento donde realmente lo necesitaba, él entiende que tiene que hacer lo que debe de hacer, no lo que quisiera hacer. Y es que nosotros en la vida espiritual, la madurez se va a medir por eso, por hacer lo que debo, no lo que quiero. Y hay muchas cosas que usted debe de hacer que no ha querido de hacer. Y hay muchas cosas que usted está haciendo que no debería estar haciendo. Por eso es que es una exhortación a vivir de acuerdo al principio de lo que Dios ha establecido. Filemón 1:14 dice: sin embargo, no he querido hacer nada sin tu consentimiento, para que tu favor no sea por obligación, sino espontáneo. Si un pastor tiene la identidad correcta, nunca te va a obligar. Va a ser por tu propia voluntad. Porque nada vamos a poder lograr por imposición, ni con nuestros hijos, seamos sinceros. ¿Hasta cuándo le podemos imponer cosas a nuestros hijos? ¿Hasta qué edad? No es por imposición que lo podemos hacer. Entonces Pablo podía ser bien osado, ordenarle, mandarle en el nombre de Jesús, decirle: soy un apóstol, debes hacerlo. Pero él no apela a su autoridad. Él dice: te ruego. Y definitivamente yo prefiero persuadir en vez de ordenar. Yo prefiero convencer. Prefiero convencerte que hagas lo que debes de hacer, para que también hagas esa transición y pases de ser un esclavo a un hermano amado y puedas hacer la transición de manera correcta. Y Filemón da la puntada casi que final en el 1:16 cuando dice: ya no vuelve como un esclavo,
sino como algo más valioso que un esclavo, como un hermano querido. Yo lo aprecio mucho, pero tú lo apreciarás aún más. Imagínate, era su esclavo y le está diciendo: ahora le vas a dar valor, ahora tiene valor, ahora será como un integrante de tu familia y también como un hermano en el Señor. Lo sentó en la mesa. Este hombre pasaba de servir la mesa, de trabajar para él, de ser su esclavo, de que su vida dependiera de él, a sentarse en la mesa, solamente porque Cristo entró en la ecuación. Que cuando Cristo, si tú logras que Cristo entre, el lugar donde se van a sentar sus generaciones, tus generaciones, va a ser el lugar correcto. Pero Cristo tiene que entrar. Si tú no permites que Cristo entre, tus generaciones se van a apartar. Pero cuando tú le das la oportunidad a Cristo de entrar, es una generación la que empieza a responder. Miren, la esclavitud, la degradación de la mujer, de los niños hoy en día, las guerras, los abortos, la inmoralidad sexual, son destruidos por la unión de Cristo. Cuando Cristo entra, todo lo otro pierde su falso valor. Y el apóstol escribe diciéndole: acepta a este hombre como si me aceptaras a mí. Es como que yo te envíe a mi hijo a tu casa y te diga: ¿sabes qué? Yo no puedo ir, pero te voy a enviar a mi hijo, pero te pido que lo trates con la honra que me tratarías a mí. No quiero una honra diferente. Y se imaginan si entre nosotros empieza a crecer y crecemos en las relaciones de honra y empezamos a valorar las relaciones que Dios nos ha dado, a valorar a quienes tenemos alrededor y a permitirles que ocupen el lugar correcto en nuestra vida, en nuestro corazón, donde Cristo sea el centro del pegamento, no la emoción, no el interés, sino Cristo como eje principal de la unión. ¿Se imaginan lo que va a desencadenar que el amor de Cristo fluya libremente en medio de nosotros? Que le permitamos a Él y que podamos aceptar a otros como si estuviéramos aceptando a Cristo. Si tratáramos a otros como si estuviéramos tratando al Señor. Matrimonio saludable, relaciones con los hijos saludables, relaciones entre los hermanos saludables, una iglesia creciendo en madurez y en amor, una iglesia relacionándose de la manera correcta. Lo que pasa es que este esclavo había perjudicado a su amo. Este esclavo le debía a su amo. Tenía una deuda muy alta. Y Filemón en el 1:18 le dice: si te ha perjudicado o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Le dice: yo lo pagaré. ¿Recuerdan esas facturas que vengo hablando? He estado diciendo: estoy dispuesto a pagar por lo que otros te hicieron, por lo que otros te marcaron, por quizás mal liderazgo, por mala paternidad. Eso no viene porque yo soy muy bueno, eso viene del corazón de Dios, porque es el Espíritu que me lo ha ministrado. Yo lo he aprendido de Él y de su naturaleza. Ahora entiendo que como pastor hay facturas que yo tengo que pagar por la iglesia, por la novia de Cristo. Entendiendo, ¿saben qué? Soy consciente que yo soy el amigo de la novia. Y me encanta ese lugar. Yo soy buenísimo yo soy bueno conectando. Y digo, con esta encaja y tal, y boom, yo tengo esa unción y no sé qué. Y yo sé que la iglesia encaja con Cristo. Yo sé, la iglesia encaja con Cristo. Cristo quiere contigo. Pero en este tiempo tiene que haber un despertar de nosotros como congregación a decir: queremos con Cristo también. Queremos con Cristo, queremos de esa relación, queremos de esa comunión, queremos recrearnos con Él, queremos obedecer y queremos hacer lo que Dios espera de nosotros. Queremos movernos según lo que Él quiere.
Entonces, en medio de toda esta administración y de todas estas semanas, algo empezó a cargar mi corazón. Y yo empecé a percibir un espíritu de orfandad en el corazón de muchas personas. Quizás no todos están en el mismo nivel, pero si hay áreas de orfandad en tu vida, nuestra oración es que hoy empieces un proceso de reconciliación con Cristo, porque tú no eres huérfano, tú eres hijo de Dios. Y queremos y anhelamos que tú puedas volver a recuperar en la confianza, no solamente de Dios, porque cualquiera puede decir yo creo en Dios, sino que realmente puedas poner tu confianza en Dios Padre, y puedas junto con nosotros clamar: Abba Padre, Papito Dios. Y queremos bendecirte, queremos bendecir la iglesia. Y yo quiero bendecirte porque posiblemente tu padre biológico, la figura de paternidad en tu vida, nunca te bendijo. Y tú estás viviendo una vida sin tener la bendición de Dios, porque las bendiciones fluyen por medio de los padres. Y si los padres no te bendicen, hay un Dios que nunca te abandona, que quiere ser el instrumento para bendecir la vida de los hijos. Y nosotros somos instrumentos para bendecir la vida de las personas. Y en nuestro corazón está el deseo de bendecirles, de hablar bendición sobre ustedes. Estoy seguro que va a marcar la diferencia. Le voy a pedir que se coloque de pie, prepare su corazón y disponga su espíritu para ese momento.